Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, hoy invitamos a un experto latinoamericano que nos ayudará a entender el complejo sistema en el que vivimos, cómo está siendo alterado por las actividades humanas y qué podemos hacer para evitar un colapso. En un mundo golpeado por el cambio climático, experiencias con cocodrilos, bosques y manglares nos han enseñado que aprovechar la biodiversidad al mismo tiempo que cuidamos de ella es posible. Pero se trata de una misión contrarreloj en la que primero debemos conocer cuáles son las principales amenazas que enfrenta la diversidad biológica. A continuación conversaremos sobre todo esto con el biólogo Ezequiel Benítez Díaz. Él es director general de Cooperación Internacional e Implementación en la CONABIO, institución mexicana que es reconocida como una de las mejores del mundo en el tema de conservación y uso de la biodiversidad. Pero antes de ir de lleno con él, los invito a dar un breve repaso a la actualidad climática global. Mientras analizaban alrededor de 100.000 estudios sobre el clima con ayuda de inteligencia artificial, un grupo de académicos descubrió que existe una desigualdad preocupante en la investigación climática. Su objetivo inicial era determinar la cantidad de personas que ya están experimentando los impactos de la crisis ambiental. Sin embargo, lo que los autores encontraron fue que existe el doble de probabilidad de que los estudios sobre cambio climático se centren en los países más ricos de Europa y Norteamérica que en los países de bajos ingresos. Este fenómeno constituye un punto ciego en la respuesta a la emergencia que enfrenta el mundo, pues el sur global está más profundamente afectado por la alteración del clima y lo seguirá estando. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, durante 2020, los indicadores del clima en África se distinguieron por el constante aumento de las temperaturas, la rapidez en la elevación del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos y otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. Para el 2030, esta situación afectará a 118 millones de personas en el continente, quienes estarán más expuestas a sequías, inundaciones y calor extremo, así como a una reducción del Producto Interno Bruto, lo cual acentuará la pobreza. Durante un concierto contra el cambio climático organizado a mediados de octubre en Estocolmo, Suecia, la líder del movimiento Fridays for Future, Greta Thunberg, recordó que todas las reuniones internacionales para tratar la crisis del clima tienen el potencial de mejorar las cosas. Además de cantar y bailar, la activista ambiental de 18 años enfatizó que esos eventos deben concentrarse en salvar el planeta y las condiciones de vida de las futuras generaciones. Dijo: "Seguiremos presionando. Mi esperanza es que finalmente nos demos cuenta de que nos enfrentamos a una crisis existencial y que debemos actuar en consecuencia". Este mensaje llega poco después de que nuevas estimaciones de la ONU indicaran que el mundo se dirige a un escenario catastrófico por el aumento de 2.5 grados en la temperatura global antes del final del siglo. México y toda Latinoamérica deben ser reconocidos como un gran reservorio de naturaleza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esta parte del mundo alberga alrededor del 60% de la vida terrestre y acuática de todo el planeta. Cifra que, aunque impresionante, está lejos de dibujar toda la riqueza y abundancia de seres vivos en nuestra región. América Latina es una de las zonas más ricas en todo el planeta. Podemos ver que sigue teniendo un gran patrimonio natural. Tenemos varios países megadiversos. De los 12 países megadiversos, además de México, tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil. Pese a ser poseedora de dicho tesoro, Latinoamérica enfrenta, al igual que las otras regiones del mundo, una pérdida de diversidad biológica nunca antes registrada. Estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la Tierra desde que el ser humano existe en el planeta. Nunca habíamos perdido tantas especies, tanta biodiversidad en tan poco tiempo.
Hay una evaluación reciente que hizo la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y pues nos manda datos muy contradictorios, ¿no? En el sentido de que si bien en los últimos 50 años la población humana ha aumentado el doble, la economía global ha aumentado 4 veces y el comercio internacional ha aumentado 10 veces. Todo esto ha sido a costa de nuestros recursos naturales, ¿no? Hoy día tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción. Es tal la magnitud y velocidad de esta desaparición que se le ha denominado ya la sexta extinción masiva, un fenómeno semejante al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Una de las causas de aquel evento fue la caída de un enorme meteorito, pero para el suceso actual las explicaciones son muy distintas. Por un lado es la pérdida de hábitats, tanto terrestres como marinos, aguas interiores. También tenemos la contaminación de diversas fuentes, tanto en agua como en aire, como en suelos. Tenemos la sobreexplotación, que muchas veces va acompañada del tráfico de especies. Tenemos el cambio climático y las especies invasoras. Los efectos de estas causas han sido medidas con precisión y Ezequiel Benítez nos da algunos ejemplos. 3/4 partes de toda la superficie terrestre en el planeta ha sido modificada severamente. 23% de los suelos ya no son fértiles por malas prácticas de agricultura, ¿sí? Por ejemplo. Y 1/3 de los océanos también ya han sido modificados de manera muy importante. Los datos son alarmantes, pero la respuesta del planeta lo es mucho más. Veamos qué sucede en el caso del cambio climático. Nos estamos enfrentando ahora a una nueva versión, a una nueva etapa de la impredictibilidad climática. Antes más o menos teníamos establecidas las temporadas, que si las de lluvias, que si las secas, las estaciones, pero ahorita estamos encontrando que en horas estamos teniendo fenómenos climáticos extremos. Todo esto sí está llevando a un empobrecimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida en el planeta y para el bienestar humano. Se ha reportado, por ejemplo, que más de la mitad de estos servicios están degradados como consecuencia de las actividades humanas, destrucción que pronto llegará a un punto de no retorno. Y la extinción es para siempre, ¿no? Si tenemos hoy día 1 millón de especies en peligro de extinción, esto es algo grave. Todas estas especies son como ladrillos de un gran muro que estamos perdiendo y en cualquier momento esto puede colapsar. Evitar esta catástrofe requiere de medidas urgentes y efectivas, pero ¿hacia dónde debemos dirigir todos nuestros esfuerzos? Ezequiel Benítez comparte con nosotros algunas claves. Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el impacto que estamos teniendo de forma cotidiana en nuestra biodiversidad y reducir esas presiones al mínimo, que van desde el consumo de energía excesivo, desde el consumo de agua, desde nuestros patrones de producción y de consumo de alimentos. Digo, el planeta ahorita tiene más de 7,000 millones de seres humanos y se estima que en 20 años estaremos ya cerca de 9,000 seres humanos. Entonces, todos requieren de energía, de alimento, de cobijo, de medicamentos, y todo esto lo tiene que producir el planeta. Toda la producción que tenemos, tanto en infraestructura como en aparatos, como en vehículos, estoy hablando de manufacturas, estoy hablando de agricultura, estoy hablando de la pesca, estoy hablando de la minería, estoy hablando de la producción energética. Todos estos patrones tienen que cambiar, buscando impactar lo menos posible o encontrando alternativas que sean más amigables con la biodiversidad. Esto significa que en todos y cada uno de los sectores productivos debemos integrar la conservación con un uso sostenible de los recursos, estrategia que requiere de la participación política y ciudadana. Ese tipo de cambios que dependen, en este caso, de las secretarías de Agricultura, de las secretarías de Energía, de otras áreas de los gobiernos que van más allá del sector ambiental, para que colaboremos y que hagamos este cambio, ¿no? Además del trabajo individual, personal de cada uno de nosotros, de ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos tirando. No podemos seguir tirando el 30% de todo el alimento que se produce en el mundo. Pero si existen soluciones
¿Por qué la pérdida de la biodiversidad parece no tener fin? La respuesta está en fenómenos sociales como la inclusión y la justicia social. Estamos reconociendo a nivel de las Naciones Unidas que pues tuvimos una década perdida en biodiversidad porque los compromisos de las 20 metas de Aichi para el periodo 2010-2020, ningún país lo pudo lograr. Y una de las causas que se mencionan es la falta de inclusión. Que la toma de decisiones no solamente sea por parte de los gobiernos que tienen muchas limitaciones, como si la biodiversidad sería un problema nada más de los gobiernos. Se necesita asegurar la participación activa, no solo en las negociaciones, sino en el día a día a la hora de tomar decisiones, de los agricultores, de los pescadores, de los que manejan los bosques, pero también de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los adultos, de los jóvenes. Y no solamente es la sociedad civil en general, sino también la participación del sector privado. Los empresarios, el sector financiero tienen que hacer cambios importantes y serios para entrar en una espiral positiva con la biodiversidad. Por fortuna, hay iniciativas que han conseguido tanto el bienestar de las personas como la salud de los ecosistemas. Ezequiel Benítez nos cuenta más al respecto. Efectivamente, tenemos historias positivas de manejo comunitario, especialmente en el sureste de México. En Quintana Roo se hace con el manejo de caoba, como en el ejido Novec, o también el ejido Chacchoven, que ya también está haciendo incluso aprovechamiento de cocodrilos, de huevos de cocodrilos que los meten en granjas y que esas pieles de alto valor pues se venden en el mercado europeo y es un ingreso importante sin que rompas la dinámica de las poblaciones, y eso nos ayuda a mantener, por ejemplo, los manglares, ¿no? Que los manglares pues es el primer frente de resistencia contra los huracanes, por ejemplo, ¿no? Además de que son las incubadoras de peces que después tenemos en el mar, ¿no? O también en Banco Chinchorro, que están organizados los pescadores para tener un control y tallas mínimas de langosta de primera calidad. Hay otro caso, tierra adentro, el de los bosques de San Juan en Michoacán, México. La comunidad está organizada para hacer una gestión forestal que sea sustentable. Tienen programado el uso, va en contra de la tala ilegal, por ejemplo, pero hay una programación de cómo se manejan los bosques y las selvas para que sigan produciendo estos servicios ecosistémicos van desde la polinización de plantas medicinales, de mantener agua, que las montañas sean estas fábricas de agua, pero con un manejo que les permite en el mediano largo plazo tener un ingreso a las comunidades mediante este manejo legal y sostenible de los bosques. ¿Cuál es el secreto de estos éxitos? En gran medida se debe a la organización que han logrado las comunidades, proceso que se nutre de otro ingrediente, la ciencia. Y podemos hacer un uso sustentable, un uso más inteligente, basado en la información que está disponible, y eso es parte de lo que hace la CONABIO, en proveer información para la toma de decisiones, para tomar decisiones informadas que seguramente serán mucho mejor que si no estamos concientizados. Entonces, todos los sectores de la sociedad tenemos que estar mucho más alertas y pendientes de lo que pasa con la biodiversidad en México y en el planeta. Facilitar este acceso al conocimiento es parte de la función de instituciones como la CONABIO, en donde Ezequiel Benítez ha trabajado por casi 30 años. Esto combina información que generan los especialistas con plataformas bioinformáticas donde podemos ver desde monitoreo de incendios, el monitoreo de océanos, podemos estar viendo si las mareas rojas o si el sargazo, el cambio climático, sistemas de alerta temprana, el monitoreo de manglares, o sea, una serie de herramientas que son útiles para los tomadores de decisiones. Ahí está la información a nivel nacional. Gracias a la CONABIO, las fronteras entre la agricultura y los bosques en México, por ejemplo, están mapeadas al 100%. Esto representa un gran avance en la lucha contra problemas como la deforestación, presente también en otros países de Latinoamérica. Yo creo que América Latina también, si lo comparamos con África o con algunas regiones de Asia, tiene instituciones, tiene educación, tiene este potencial de corregir el rumbo para hacerlo, ¿no? Se está perdiendo y se está perdiendo a ritmos
sin precedentes. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y les agradezco habernos acompañado.